Y sí, recordando, o bueno, revisando muy bien lo que vienen a ser las preguntas que se han presentado en esta evaluación, en este examen, yo sé que va a haber muchas preguntas que nos van a llamar la atención, pero bueno, comencemos a revisarlas una por una. Respecto a la primera pregunta, tenemos esta, ¿no? El esófago de Barrett es un cáncer, una alteración funcional, una afección en la que el esófago tubular está revestido con epitelio cilíndrico en oposición al epitelio escamoso normal, una enfermedad de la curvatura mayor gástrica o la disminución de la vasculatura en el extremo distal esofágico. Así de forma textual, el texto nos menciona, ¿no? Al hablar del esófago y en el capítulo de esófago y hernia diafragmática, que nosotros recordamos que la parte del esófago de Barrett la tenemos dentro de nuestra bibliografía en lo que viene a ser las complicaciones metaplásicas y neoplásicas de la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Entonces aquí de forma textual el libro describe, ¿no? El esófago de Barrett es una afección en la que el esófago tubular está revestido por epitelio cilíndrico a diferencia del epitelio escamoso normal. Si nosotros recordamos en la presentación que tuvimos sobre justamente enfermedad por reflujo gastroesofágico y las complicaciones, pues recordamos justamente de que el esófago de Barrett se va a encontrar dentro de las complicaciones del ERGE y que se caracteriza justamente por ese cambio, ¿no? Una metaplasia intestinal que se refiere al cambio del epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico. A esto se denomina esófago de Barrett y que también puede asociarse a estos otros cuadros, ¿no? Entonces, la respuesta era justamente el inciso C, una afección en la que el esófago tubular está revestido con epitelio cilíndrico en oposición al epitelio escamoso normal. Nuestra segunda pregunta, y aquí ya vamos a comenzar con un poco de polémica. Veamos. Cuando se observa por endoscopía un divertículo esofágico, dos puntos, inciso A, debe explorarse cuidadosamente con el endoscopio flexible para excluir la ulceración o la neoplasia. Inciso B, no se debe realizar más maniobras, ya que no implica riesgos. Inciso C, debe evitarse su exploración, ya que puede perforarse. Inciso D, se debe descartar un pólipo aledaño. Inciso E, debe descartarse enfermedad por reflujo. Ahora, justamente me imagino que cualquiera que haya encontrado esta pregunta el momento de dar el examen, pues se habrá preguntado en qué parte del libro o en qué parte de la bibliografía hablamos de divertículo esofágico. Y es que sí, si nosotros nos vamos a buscar justamente divertículos esofágicos o la respuesta a esta pregunta en el texto, nos vamos a encontrar que permanecemos en este capítulo de esófago y hernia diafragmática, pero vamos a encontrar lo referido justamente cuando se observa un divertículo esofágico, debe explorarse cuidadosamente con el endoscopio flexible para descartar ulceración o neoplasia, no se encuentra en la parte del capítulo de esófago en la cual está describiendo patologías. Y nosotros recordamos que en la bibliografía, la parte de esófago está dirigida a tres puntos importantes: la acalasia, el ERGE y las complicaciones metaplásicas del ERGE. Y ya en la parte de oncología tenemos cáncer de esófago, ¿no? Entonces, ¿en qué parte del texto encontramos la descripción de de este estudio, ¿no? De la endoscopía con un divertículo esofágico? Bueno, si nosotros nos dirigimos a esta página, la página 1018, vemos que como ya les había mencionado en algunas veces, especialmente cuando teníamos los capítulos de abdomen agudo, ya sea de vesícula, ya sea de colon especialmente, la organización del texto respecto a los capítulos lo que hace es al principio darnos unas generalidades y comienza a hablar en cada capítulo primero con anatomía. Puede mencionar embriología, habla de fisiología y en algún punto, más adelante, después del diagnóstico o después del cuadro clínico y demás, tenemos los estudios auxiliares que nos colaboran al diagnóstico. Y en este caso, cuando hablamos de esófago, va a empezar a describir estudios diagnósticos. Y el primer estudio diagnóstico que va a describir es justamente la endoscopía. Y cuando habla de la endoscopía, pues empieza a describir todas las opciones, ¿no? Si nosotros hacemos una endoscopia digestiva superior, podemos encontrar úlceras, podemos encontrar hernia, podemos encontrar gastritis y demás. Y
En esa descripción que hace sobre estudios de endoscopía, pues tenemos, ¿no? Que cuando se observara un divertículo esofágico debe explorarse cuidadosamente con el endoscopio flexible para descartar que este divertículo se encuentre ulcerado o que también se encuentre en relación a una neoplasia. Y esa es justamente la respuesta. Ahora, si vamos a ser relativamente justos en este sentido, pues sí, em, tenemos que haber leído todo el capítulo y no específicamente la parte del acalasia y erge, que es lo que nos estaba recomendando la bibliografía específicamente, ¿no? Para poder estar preparados para esta pregunta, había que haber leído todo el capítulo de esófago. Y es ahí donde en la parte de estudios complementarios, en la parte de endoscopía, describe qué es lo que se debe hacer cuando uno se encuentra un divertículo esofágico. De igual forma, y afortunadamente tal vez, respecto a la pregunta 3, cuando habla de manometría esofágica, tampoco se encuentra este estudio dentro de lo que es acalasia o erge, pero se encuentra de forma intrínseca cuando nosotros hablamos del diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, a este nivel, afortunadamente sí pudimos haberlo revisado. Pero veamos la pregunta, ¿no? La manometría esofágica es, inciso A, una técnica ampliamente utilizada para examinar la función motora del esófago y sus esfínteres. Inciso B, un estudio para evaluar la anatomía, un procedimiento que evalúa bajo visión directa, una alternativa a la resonancia magnética o un estudio radiográfico. Entonces veamos. De igual forma, cuando habla del esófago y la hernia diafragmática, en este capítulo vemos, ¿no? Pruebas para detectar anomalías funcionales y tal vez en esta parte, en esta diapositiva, y es algo que en algún momento también les había mencionado, depende mucho la edición, no tanto la edición, la fuente del libro que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, lastimosamente tal vez no contamos con el texto en PDF, con una traducción adecuada de este texto, que a pesar que ya salió en 2019, em, aquí podemos ver que no está tan bien traducido, ¿no? En realidad, en el texto físico que yo tengo, en esta parte de pruebas para detectar anomalías funcionales, no menciona como tal motilidad esofágica, sino menciona directamente manometría esofágica. Siendo así que si nosotros cambiamos esta palabra motilidad por manometría, pues vemos, ¿no? Es una técnica ampliamente utilizada para examinar la función motora del esófago y sus esfínteres, y así tenemos nuestra respuesta. Ahora les digo que afortunadamente esta parte sí la pudimos revisar cuando hicimos la descripción tanto de acalasia como erge, porque a mí me pareció muy importante recordar muy bien lo que es esta manometría de gabinete, ¿no? Porque justamente va a estar indicado para casos de disfagia y siempre que tengamos sospecha de trastornos de la motilidad esofágica. Y si nosotros recordamos, cuando hablamos justamente de estos capítulos que están en nuestra bibliografía, la diferencia entre este trastorno de la motilidad y especialmente la funcionalidad del esfínter esofágico inferior es lo que nos va a dar esas dos opciones de enfermedad. Cuando el esfínter es un esfínter que no está funcionando bien, o sea, que siempre está contraído, por ejemplo, tenemos una enfermedad que es la talasia. Pero si tenemos un esfínter que tampoco está funcionando bien, pero que siempre se encuentra relajado, vamos a tener en todo caso lo que es el erge. Entonces, esta parte de la manometría como tal, afortunadamente sí podemos verla y estará en relación pues, justamente al inciso A, la respuesta correcta, que es una técnica ampliamente utilizada para examinar la función motora. Si retrocedemos un poco cuando hablamos aquí de la endoscopía y justamente cuando el capítulo habla sobre estudios para la evaluación del esófago, la endoscopía está más relacionada a estos otros incisos. La endoscopía sí nos permite evaluar la anatomía, también nos permite realizar algunos procedimientos bajo visión directa. En cambio, la manometría como tal no nos va a ayudar con la anatomía del esófago, ni tampoco vamos a tener visión directa del esófago, sino más bien lo que se encarga es hacer una evaluación, como dice acá, de las anomalías funcionales, o sea, evaluar la fisiología del esófago. Bueno, respecto a la pregunta número 4, el objetivo principal de la cirugía antirreflujo, el inciso A nos decía evitar el esófago de Barrett, inciso B, crear de forma segmentaria una válvula antirreflujo, evitar su acortamiento durante la digestión gástrica,
y se conserve la habilidad del paciente para deglutir, eructar y eliminar distensión por gases y vomitar en caso necesario. Inciso C, mejorar tono esofágico. Inciso D, reparar el efecto de motilidad. Inciso E, evitar varices esofágicas. Veamos. De forma muy textual, de igual forma, el texto en esta página, 1039, nos dice, ¿no? Los principios de la terapia quirúrgica serán el objetivo principal, es crear de manera segura una nueva válvula antirreflujo en la unión gastroesofágica, mientras se preserva la capacidad del paciente para tragar normalmente y eructar para aliviar la distensión gaseosa. Justamente nosotros cuando revisamos la parte de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pudimos abordar la parte del tratamiento quirúrgico y recordamos, ¿no? Aquí nos resaltamos porque parecía justamente importante, pero ¿no? El objetivo del tratamiento quirúrgico como tal es crear una nueva válvula antirreflujo en la unión gastroesofágica, justamente porque les había mencionado ya que es justamente el esfínter esofágico inferior el que no funciona de forma adecuada. Entonces la respuesta es el inciso B, ¿no? Crear de forma secundaria una nueva válvula antirreflujo. Traumatismo se define, inciso A, daño secundario a una noxa en la piel. Inciso B, lesión directa de armas traumáticas. Inciso C, alteración celular causada por energía ambiental que se agrava por muerte celular por isquemia. Inciso D, isquemia secundaria o daño físico. Inciso E, alteración nerviosa de los tejidos. De igual forma, de forma muy textual, iniciando en su capítulo 3, el capítulo de trauma, la introducción directamente. Trauma o lesión se define como la interrupción celular causada por la energía ambiental que está más allá de la resiliencia del cuerpo, que es agravada o que se ve agravada por la muerte celular debido a la isquemia y reperfusión. De igual forma, cuando nosotros comenzamos el capítulo de traumatismos, en la introducción, traumatismo-lesión, la definición, ¿no? Alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo. Entonces, esa es justamente nuestra respuesta, ¿no? Alteración celular causada por energía ambiental que se agrava por muerte celular, ¿sí? Y debido a la isquemia. Pregunta número 6. Prioridad importante en la valoración primaria de paciente politraumatizado. Veamos. Evitar infección cruzada, asegurar permeabilidad de vía aérea, prevenir el efecto paro cardíaco, evitar shock hipovolémico, retirar ropa o objetos. Ya el sentido de la pregunta nos dice, ¿no? Prioridad. Una prioridad importante en la valoración primaria. Textualmente, el libro en esta página, en la página 183, dice, ¿no? Cuando hablamos de manejo de la vía aérea con protección de la columna cervical, asegurar una vía aérea permeable es la primera prioridad en la revisión primaria. Si nosotros recordamos un poco sobre el manejo del traumatismo, lo que hace el libro es mencionarnos que está basado en las guías del ATLS y que, al igual que las guías del ATLS, dividirá entonces la atención urgente en lo que viene a ser una valoración primaria y una valoración secundaria e incluso después tenemos una valoración terciaria. Entonces, cuando hablamos de la valoración primaria, justamente asegurar una vía permeable es su primera prioridad. También nosotros cuando hablábamos o describíamos esta parte en nuestras clases, mencionamos, ¿no? Control de la vía respiratoria con protección de la columna cervical. La prioridad es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias, siendo así que sin aporte de oxígeno, restaurar la integridad cardiovascular es inútil y es ahí de donde nace su importancia. Entonces la respuesta es el inciso B. Más que evitar una infección, más que prevenir un paro cardíaco, más que evitar el shock hipovolémico, retirar la ropa de los objetos del paciente, lo primero es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Dentro justamente de esta parte del abordaje de la vía aérea, la pregunta 7 habla sobre la cricotiroidectomía que se recomienda para, inciso A, el establecimiento quirúrgico urgente de una vía respiratoria permeable, evitar una traqueotomía, para prevenir paro cardíaco secundario, evitar lesión de la yugular anterior, no lesionar los músculos pretiroideos.
nuevamente, de forma muy textual, ¿no? Y en la descripción de una figura nos dice la cricotiroidotomía. Se recomienda para el establecimiento quirúrgico emergente de una vía aérea permeable. Nosotros en nuestras clases lo describimos de esa forma, ¿no? Cuando hablamos del establecimiento de la vía respiratoria, vemos, ¿no? Cómo vamos escalando, desde los pacientes que no requieren una intervención temprana hasta los que van a requerir una vía respiratoria quirúrgica. Y dentro de los pacientes que van a requerir una vía respiratoria quirúrgica, pues vemos, ¿no? Son los pacientes que en los intentos de intubación han fracasado o aquellos que quedan excluidos de la intubación orotraqueal porque tienen lesiones faciales extensas. Y vamos a tener dos opciones, la cricotiroidotomía y la traqueostomía. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la cricotiroidotomía es urgente. Como habíamos mencionado en la clase, se realiza en el lugar del accidente generalmente, en el lugar donde sucedido donde sucedió el accidente o la lesión, el traumatismo como tal. En cambio, la traqueostomía generalmente se realiza mejor en quirófano cuando el paciente ya está en un centro de salud, ¿no? Entonces, aquí la clave es esta palabra, urgente o emergente. Y por tanto, entonces, la respuesta viene a ser el inciso A, el establecimiento quirúrgico urgente de una vía respiratoria permeable. Nuestra pregunta número 8, también dentro del capítulo de trauma. Signos y síntomas clásicos de choque. Inciso A, apnea, preapnea, taquipnea y Kussmaul. Inciso B, alza térmica, oligonuria, abdomen plano. Inciso C, taquicardia, hipotermia, taquipnea, estado mental alterado, diaforesis y palidez. Inciso D, hipotermia, taquipnea, hematuria, meteorismo. Inciso E, hipotermia, bradicardia, bradipnea, oligonuria e hipotensión. Veamos. En el capítulo de trauma, en la página 190, cuando ya hemos pasado la letra A, la letra B, llegamos a la letra C y hablamos de la clasificación del choque, la parte circulatoria, es importante hacer la clasificación del choque y comenzarlo con la reanimación inicial con líquidos. Y justamente, inmediatamente nos dice el texto, los signos y síntomas clásicos del choque son la taquicardia, hipotensión, taquipnea, alteración del estado mental, diaforesis y palidez. De igual forma, cuando nosotros revisamos en nuestra clase de traumatismos, esta parte de la clasificación del choque y la reanimación inicial con líquidos, comenzamos describiendo los signos y síntomas clásicos del choque. El objetivo por tanto de la reanimación con líquidos es restablecer la perfusión tisular. Entonces recordamos que cuando hablamos de choque, estamos hablando de un fracaso en lo que viene a ser la homeostasis de la circulación, preferentemente, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, si nosotros respondemos a nuestra pregunta número 8, la respuesta es el inciso C. Taquicardia, hipotermia, taquipnea, estado mental alterado, diafresis y palidez. Respecto a la pregunta 9, en caso de cirugía de urgencia por trauma abdominal, la lesión será. Y tal vez aquí el término no es lesión, ¿no? Debe ser la incisión. Veamos, en boca de horno cuando la lesión es de ciego, subcostal derecha en caso de trauma renal, paramediana infraumbilical dependiendo del área afectada, extendida a fondo de lesión gástrica mediante una incisión en línea media debido a su versatilidad. Veamos, cuando hablamos del capítulo de trauma, habíamos dicho, tenemos nuestra valoración primaria, nuestra valoración secundaria, y justamente una vez que ya hemos hecho nuestra valoración primaria, nos disponemos a hacer una revisión sistemática de pies a cabeza al paciente. Y es aquí en el que el texto nos presenta justamente técnicas de abordaje o exploración de los diferentes segmentos del cuerpo. Y cuando habla de la exploración abdominal urgente, nos dice, ¿no? La exploración abdominal en adultos se realiza mediante una incisión en línea media, debido a su versatilidad. En cambio, en niños menores de 6 años, la incisión transversal puede ser más ventajosa. Entonces aquí ya tenemos la imagen, ¿no? Justamente nosotros cuando veíamos en nuestra sesión de traumatismo las diferentes técnicas de exposición, recordamos, ¿no? En la cervical, pues dependiendo del lado del cuello que queremos revisar, pues hacemos incisiones longitudinales a nivel de caras laterales del cuello. Para las incisiones torácicas, dependiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la toracotomía anterolateral como la más versátil en situaciones de urgencia. Y en contraposición, para la exploración abdominal urgente,
En adultos, mediante una incisión en línea media, porque nos permite revisar toda la cavidad prácticamente. Eso es muy versátil. Y en niños menores de 6 años, la incisión transversal, ¿no? Entonces la respuesta es el inciso E. En caso de una cirugía de urgencia por un trauma abdominal, si nosotros queremos explorar, nuestra incisión tiene que ser en línea media. La pregunta 10. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Inciso A, leves, moderada, grave. Inciso B, térmicas, eléctricas, químicas. Inciso C, alto riesgo, bajo riesgo. Inciso D, penetrante, no penetrante. Letra E, de alto débito o de bajo débito. Ya después del capítulo de trauma tenemos el capítulo de quemaduras, que no es muy extenso, pero se toma mucho tiempo en poder explicar la clasificación. Y nos menciona, ¿no? Se clasificarán comúnmente y especialmente por su etiología, térmicas, eléctricas o químicas, pero también existirá otra clasificación que es por la profundidad de las lesiones. En este caso, si se dan cuenta, para no confundirnos, porque también se utiliza la clasificación de primer grado, segundo grado y demás, no la utiliza. No está en ninguno de estos incisos como para causarnos confusión. Entonces, la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? Justamente nosotros cuando hablamos de esta parte de la clasificación de las quemaduras, comenzamos con la primera clasificación, que es la etiología, teniendo las térmicas, las eléctricas y las químicas. Por tanto, es la respuesta correcta, el inciso B. Y volvemos a entrar en polémica. Creo que en la parte de esófago es donde más polémica hemos tenido con las preguntas, porque la pregunta número 11 nos dice, el esófago es un tubo muscular que comienza como la continuación de la faringe y termina en el cardias, un órgano de transición entre el cuello y la pelvis, un órgano fundamental para la respiración, una estructura funcional que evita la motilidad gástrica, una estructura fundamental para la función del diafragma. Repito, para poder responder esa pregunta, pues no la vamos a encontrar directamente en el subtítulo de acalasia o en el subtítulo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos que dirigirnos a la introducción de todo el capítulo de esófago para encontrarnos con la anatomía quirúrgica que nos dice que el esófago es un tubo muscular que comienza como continuación de la faringe y termina como el cardias del estómago. Y nada más. Entonces, afortunadamente, si bien no se encontraba específicamente dentro de los límites de nuestra bibliografía, los demás incisos sí nos daban a entender de que la única respuesta correcta puede ser el inciso A, de que por descarte, transición entre el cuello y la pelvis no puede ser. Un órgano fundamental para la respiración, fundamental, ¿no? Forma parte del tubo digestivo. Una estructura funcional que evita la motilidad gástrica, tampoco. Una estructura fundamental para la función del diafragma, fundamental, tampoco. Entonces, incluso por descarte, la que tenía más lógica era justamente el inciso A. Y repito, bueno, tal vez no se encontraba dentro de los límites de nuestra bibliografía, de los temas específicos de la bibliografía, pero para poder responder esta pregunta de forma específica, tenemos que haber leído todo el capítulo de Sófocles. Ya en la pregunta 12, tal vez unos temas que no se han abordado específicamente conmigo, pero que sí se lograron abordar en el capítulo de oncología. Tenemos, ¿no? Son tratamiento clásico para el cáncer del esófago. Inciso A, antiulceroso, vitamina B. Inciso B, ejercicio físico aeróbico. Inciso C, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Inciso D, uña de gato, bicarbonato. Inciso E, quimioembolización transarterial. Repito, ¿no? De esta parte sí no la abordamos conmigo, pero si revisamos en el texto, justamente en su capítulo de esófago tenemos patología oncológica y está en la página 1069 respecto al abordaje general del cáncer de esófago, ¿no? Nuestra respuesta sería, con más lógica también, para el tratamiento clásico, el abordaje quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. Todas las demás, incluso por descarte, como que no tienen mucho sentido. Entonces la respuesta es el inciso, sí. De igual forma, cuando hablamos de esófago, y en la pregunta 3 la perforación esofágica es
para poder responder o poder buscar en el libro la parte de perforación esofágica se encuentra casi al final de lo que hemos revisado en ERGE y en la parte de acalasia, porque vamos a tener cirugías o abordaje quirúrgico como tal, y es ahí donde aparece recién la parte de perforación esofágica. Veamos la pregunta. Inciso A, o que solo requiere observación. Inciso C, una alteración secundaria del reflujo gastroesofágico. Inciso D, un evento adverso de mayor porcentaje en adulto mayor. Inciso E, una urgencia con alta mortalidad. Efectivamente, ¿no? Como les digo, no está dentro de acalasia, no está dentro de ERGE, pero sí dentro de nuestro capítulo general de esófago se encuentra la perforación esofágica, siendo que la perforación esofágica constituye una verdadera emergencia. Ocurre más comúnmente después de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, siendo la perforación espontánea denominada síndrome de Berger, que se presenta solo el 15% de los casos de perforación esofágica. Luego tenemos cuerpos extraños y después traumatismo, ¿no? Acá, ¿no? Las rupturas espontáneas de esófago se asocian con una alta tasa de mortalidad debido a la demora en el reconocimiento y el tratamiento. Entonces, aquí, ¿no? Es una verdadera emergencia con alta tasa de mortalidad. Entonces, la respuesta vendría a ser el inciso A. Una emergencia con alta tasa de mortalidad. Y sí, lastimosamente, en este examen han ingresado bastantes preguntas de esófago, siendo que en el capítulo de esófago, patología esofágica, se hace más hincapié en la parte de acalasia, de ERGE y de complicaciones metaplásicas del ERGE y el cáncer, ¿no? Entonces, lastimosamente, para poder estar preparados para estas preguntas, teníamos que haber leído por completo todo el capítulo de esófago. Nuestra pregunta 14. El síndrome de Zollinger-Ellison, inciso A, es una atonía cardinal o cardial. Inciso B, se debe al reflujo esofágico crónico. Inciso C, se debe a la hipersecreción de gastrina, casi siempre por un tumor neuroendocrino duodenal o de páncreas, es decir, gastrinoma. Inciso D, se asocia frecuentemente a la pancreatitis. Inciso E, siempre secundario a obstrucción. Dejamos atrás el capítulo de esófago y empezamos a ver patología de estómago. Y en patología de estómago, en este capítulo, más específicamente en la página 1136, hablamos sobre el síndrome de Zollinger-Ellison. Y al comienzo se encuentra la respuesta. Es causado por la hipersecreción de gastrina, típicamente por un tumor neuroendocrino duodenal o pancreático, el llamado gastrinoma. Esta parte sí la podemos revisar cuando abordamos la patología ulceropéptica y recordamos, ¿no? Que se debe a la hipersecreción de gastrina. Y también habíamos mencionado justamente que este gastrinoma, en un 80% de los casos, de forma primaria, se encontrará dentro de lo que se conoce como el triángulo del gastrinoma. Por tanto, la respuesta es el inciso C. Para la pregunta 15, la intussuscepción se refiere a, y aquí volvemos a hablar de polémica. Abdomen perforado. Inciso C, una úlcera cicatrizada. Inciso D, un segmento isquémico por vasoespasmo. Inciso E, una condición en la que un intestino es atraído hacia la luz del segmento distal del intestino. Veamos. Ya en nuestro capítulo de patología del intestino delgado, tenemos intussuscepción, que se refiere a la condición en la que un segmento del intestino se introduce en la luz del segmento distal del intestino. Es como si se imaginara más o menos sobre sí mismo. Y ahora, ¿por qué les menciono la polémica? Porque justamente cuando hablamos de patología de intestino delgado, nuestra bibliografía nos habla de, por ejemplo, el, vamos a tener lo que viene a ser la enfermedad, perdón, se me fue el término ahorita. Hemos visto isquemia mesentérica. Eso forma parte de patología de intestino delgado. Después tenemos el divertículo de Meckel, que también forma parte de patología de intestino delgado.
y los cuadros obstructivos y la enfermedad de Crohn. Pero cuando nosotros buscamos intususcepción en el capítulo de intestino delgado, no se encuentra en esos acápites que nos menciona la biografía. Lo vamos a encontrar después de lo que viene a ser nuestra patología de, a ver, si no me equivoco, va a haber un subtítulo específico que nos va a hablar sobre lo que viene a ser patologías diversas. Si nosotros nos dirigimos a la página 1253, justamente lo que vamos a encontrar van a ser esos. Vamos a encontrar patologías diversas en las cuales sobre intususcepción. O sea, está fuera de lo que hemos visto en isquemia mesentérica y en los otros capítulos de intestino delgado como enfermedad de Crohn, pero no va a ser el único, sino también la parte de neumatosis intestinal se encuentra dentro del subtítulo de padecimientos diversos. En otras palabras, para poder estado bien preparados para esta parte de la resolución de patologías o de estas preguntas de patologías de intestino delgado, tendríamos que haber leído todo el capítulo de intestino delgado, ya que se encuentra fuera de los temas específicos que nos presenta la bibliografía. Respecto a la pregunta de introducción, entonces, el inciso E es la respuesta correcta. Repito, ¿no? De forma, no sé, tal vez, por decirlo de una forma piadosa, los incisos nos orientan a que la mejor respuesta es el inciso E. Porque si hablamos de intussuscepción y si nosotros, sin haber estudiado específicamente este subtítulo de padecimientos diversos de intestino delgado, si nosotros recordamos, pues la intussuscepción es justamente eso, ¿no? Como una especie de invaginación de la mucosa o de la luz intestinal sobre sí misma. Muy diferente a hablar de un segmento dilatado, de un segmento imperforado, de una úlcera o de un segmento isquémico. Por tanto, por descarte, podríamos haber alcanzado la respuesta adecuada. Y les repito, ¿no? Esta parte de neumatosis intestinal se encuentra justamente después de lo que viene a ser la intususcepción y nuestros incisos en la pregunta 16 nos dicen, la isquemia intestinal inflamatoria generalizada intestinal, inciso B es una inflamación intestinal, inciso C, gas en pared de intestino, D, torsión intestinal delgada, inciso E, inflamación de la musculatura intestinal. Entonces, de igual forma, no se encontraba dentro de nuestros temas específicos, se encuentra en un rinconcito en la parte de padecimientos diversos del intestino delgado, a continuación de la intususcepción, y nos dice, no, la neumatosis intestinal indica la presencia de gas dentro de la pared intestinal. Y esa es nuestra respuesta. Les repito nuevamente, si nosotros nos vamos a describir o a desglosar el término neumatosis, recordamos, neumo está en relación a aire. Entonces, justamente es la presencia de aire o gas en la pared del intestino. No tiene mucho que ver con isquemia, aunque en casos de trombosis sí se puede ver por lesión de la pared intestinal. Tampoco con inflamación intestinal per se, tampoco en relación a una torsión intestinal delgada ni a inflamación de la musculatura. Entonces, por descarte y considerando este prefijo, ¿no? Neumatosis. Entonces, la respuesta, hubiéramos podido llegar a la respuesta correcta que es el inciso C, gas en pared intestinal. De otra forma, tienes que haber leído todo el capítulo de intestino delgado. Nuestra pregunta 17. Son ventajas potenciales de la cirugía de mínimo acceso en enfermedad de colon. Inciso A, cicatriz mayor, mayor estancia hospitalaria, costo elevado. Inciso B, mayor resultado cosmético, perdón, mejor resultado cosmético, mejor dolor postquirúrgico, retorno rápido de la función renal. Inciso C, sangrado masivo y costo elevado. Inciso D, bajo costo, visión directa, estancia prolongada. Inciso E, costo reducido, estancia y recuperación prolongadas. Incluso por descarte también podríamos llegar a eliminar algunos, por lo menos unos dos o tres incisos, pero en nuestro capítulo ya de colon recto llano, el texto literalmente nos menciona, ¿no?
cuando habla de técnicas mínimamente invasivas en la resección del colon, nos dice, ¿no? Las ventajas potenciales de la cirugía mínimamente invasiva incluyen mejores resultados estéticos, disminución del dolor posoperatorio y recuperación más temprana de la función intestinal. No sé si habrá estado de igual forma descrita, ¿no? Es la única parte que no cuadra. Y afortunadamente aquí sí pudimos revisarlo bien en nuestras sesiones del año pasado y de principios de este año. ¿Por qué? Porque vamos a recordar, si bien tenemos capítulos específicos sobre patología del intestino delgado como obstrucción, como colitis ulcerativa, como en patología anorrectal tenemos hemorroides y demás, también tenemos en abdomen agudo y de forma muy general, ¿Qué en haces, su abdomen agudo berrinche? nos dice Parece chiquitito. ano recto, o sea, colon ano recto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomarnos bastante tiempo en describir toda la parte introductoria de lo que viene a ser el abordaje de patología de colon, de recto y ano. Y es ahí cuando nosotros vamos a ver en abordaje quirúrgico del intestino grueso que vamos a empezar a describir las diferentes técnicas, ¿no? Y hemos descrito las ventajas, las desventajas, hemos descrito cuándo se hace resección, cuándo se hace anastomosis, cuándo se hacen ileostomías, o colostomías, los diferentes tipos de colostomías. Y en algún punto, pues llegamos a hablar, ¿no? De la resección de mínimo acceso y a lo mismo que nos dice el texto, ¿no? Es el modelo de muchos procedimientos que ahora se realizan por vía laparoscópica o por laparoscopía con asistencia manual o con asistencia robótica. O sea, mínimo acceso, mínima invasión. Ventajas: mejor resultado cosmético, disminución del dolor postquirúrgico y retorno más rápido de la función intestinal, con menor impacto inmunodepresor y supuestamente mejoraría la supervivencia a largo plazo de los pacientes. Por tanto, la que se acerca más, y lo digo porque tal vez esta parte de la función como que no estaba adecuada, pero sí, mejor resultado cosmético y menor dolor postquirúrgico. Por descarte, este inciso A es todo lo contrario, el inciso C tampoco, pues, la cirugía de mínima invasión no tiene sangrado masivo generalmente. De igual forma, si bien hay bajo costo, la estancia no, pues, no es prolongada, al contrario, la estancia hospitalaria tiene que ser reducida y de igual forma acá, ¿no? Estancias de recuperación prolongadas tampoco. Por descarte, el mejor inciso es justamente el inciso B. Para la pregunta 18, ¿cuál es el fundamento para preparación intestinal? Y esto también está dentro de nuestro capítulo de patología de colon, recto y ano. El inciso A, la diarrea causada disminuye el potasio y es de gran ayuda en el ilio posterior. No tiene sentido, ¿no? Inciso B, la evacuación intestinal progresiva ayuda a la manipulación intestinal. Inciso C, disminuye el tiempo posoperatorio. Inciso D, la disminución de la carga bacteriana en el colon y el recto disminuye la incidencia de infección postquirúrgica. Inciso E, aumenta la carga bacteriana saprófita para mejorar manipulación intestinal. Efectivamente, cuando hablamos en los preliminares, antes de hablar específicamente de las patologías del intestino grueso, y hablamos de las generalidades del abordaje quirúrgico, el texto nos presenta los preliminares operativos, la preparación Claro, intestinal. no te vas a hacer bajar a ese huevo. Y nosotros también lo pudimos observar, nosotros también lo revisamos, ¿no? Y aquí hablamos de varios puntos. Específicamente en preparación intestinal nos dice disminuir la carga bacteriana, filaxis antibiótica. Por tanto, la respuesta a nuestra pregunta 18 es el inciso D. Repito, ¿no? La respuesta a la pregunta 18 es el inciso D. La disminución de la carga bacteriana del colon y recto disminuye la incidencia de infección postquirúrgica. Ya casi por finalizar, en esta pregunta 19, pues la diverticulosis se define, inciso A, existencia de divertículos sin inflamación, inciso B, divertículos con inflamación, inciso C, pólipos con hemorragia leve, D, divertículo verdadero cuando tiene las tres capas, inciso E, displasia colónica. Así, en extenso, ¿no?
En la enfermedad diverticular, patología de intestino grueso, la enfermedad diverticular es un término clínico utilizado para describir la presencia de divertículos sintomáticos, siendo que diverticulosis se refiere a la presencia de los divertículos sin inflamación. De igual forma, cuando nosotros hicimos nuestra presentación sobre este capítulo, comenzamos con definiciones. Enfermedad diverticular, como el término clínico que se usa para describir presencia de divertículos sintomáticos, y ya comenzamos a hacer la diferenciación entre diverticulosis y diverticulitis. Diverticulosis, presencia de divertículos sin inflamación, y la diverticulitis, la presencia de inflamación e infección asociada a la presencia de divertículos. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Diverticulosis y se revisó dentro de la patología de cáncer de colon en el capítulo de oncología y tenemos los incisos. El inciso A que dice existencia de la pared colónica y presencia de múltiples tumores. Inciso B, presencia del tumor o presencia o ausencia de metástasis nodales distales. Inciso C, la carcinosis peritoneal oculta. Inciso D, el tamaño del tumor y el tamaño de las adenopatías. Inciso E, el tamaño de las adenopatías y la presencia de líquido acítico. Veamos, respecto a la estratificación del colon rectal, el texto menciona, ¿no? En la parte de oncología, de cáncer. La estratificación del cáncer colorectal se basa en la profundidad del tumor y la presencia o ausencia de metástasis ganglionares a distancia. Entonces, presencia del tumor o presencia o ausencia de metástasis ganglionares o nodales distales o a distancia. Entonces, el inciso B es la respuesta a nuestra pregunta número 20. Muy bien, lastimosamente hemos tenido mucha polémica en este capítulo de cirugía, que sí, tal vez como hemos mencionado en algún momento durante nuestras sesiones, tenemos pocos temas en relación tal vez a otros capítulos, pero manejamos bastante información. Y hay algo que en algún momento les había mencionado, y es que cuando nosotros estudiamos para nuestro examen, siempre tenemos que revisar un poco lo que se ha visto en exámenes preliminares, en otras gestiones, para tener una idea de cómo es la naturaleza de las preguntas. Porque hay que recordar esto. Si bien el papel lo aguanta todo y en teoría todo lo que se ha preguntado se encuentra en el texto, el cómo se dirige una pregunta o el cómo se elaboran los incisos puede ayudarnos tanto a resolver el examen o responder bien la pregunta como a confundirnos y equivocarnos. Entonces, en ese sentido, yo les decía, ¿no? Hay que revisar bien algunas preguntas y siempre trataba de hacer hincapié mencionarles, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta se ha visto en algún examen de gestión pasada o esta pregunta la hemos visto antes. Sin embargo, para esta bibliografía actual se modifica esta parte, la respuesta correcta debería ser esta, o por esa razón no deberíamos tomar esa respuesta. Entonces, más o menos, ese es un consejo que les puedo dar. Revisen muy bien en lo que viene a ser evaluaciones anteriores, como este ejercicio que estamos haciendo ahora, porque así más o menos vamos a tener idea de ¿qué temas son los que tienen más relevancia? Porque, por ejemplo, ha habido alguna gestión que había mínimo unas 5 o 6 preguntas de urología. Y, por ejemplo, aquí en la resolución que acabamos de hacer, no hemos escrito ni una pregunta de urología. O no hemos respuesto, o no, no pudimos responder ninguna pregunta de pancreatitis, por ejemplo, o de enfermedad de vesícula biliar. Y aquí en esta gestión se ha preguntado más esófago y ha entrado bastante traumatismo, ¿no? En los primeros capítulos, que también les he dicho, ¿no? Siempre tiene que tener cuidado, traumatismo es importante. Desde que se ha cambiado las guías de la ATLS como bibliografía y hemos vuelto a Schwartz, ha entrado más traumatismos. Y por eso en el año pasado, a fin de año, hicimos mucho hincapié, lo vimos en 2 sesiones, tratando de abarcar todo el capítulo de traumatismo.
Y ya en el curso acelerado tratamos de verlo también en una sola sesión, todo lo posible sobre traumatismos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que observar. Va a haber capítulos en los cuales ingresan con mayor frecuencia a los exámenes, como pueden ser traumatismos, como en algún caso, creo que, si no me equivoco, el año pasado, ingresó, o el año pasado, en todo caso, ingresó más líquidos electrolitos. Hay algunos exámenes en los cuales entra a veces más quemaduras, o son así, pescadas. Entonces, en este caso, la elección yo creo que es que podemos realizar una revisión exhaustiva de los capítulos específicos de la biografía, pero que también tenemos que darnos el tiempo de por lo menos revisar in extenso cada capítulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de patología de esófago, para poder entender muy bien la calasia, el ERGE, deberíamos haber leído la parte de generalidades porque es ahí donde el mismo libro nos explica por qué hace hincapié en la endoscopía, por qué hace hincapié en la manometría. ¿Por qué en este estudio no pides radiología? ¿Por qué aquí sí podemos pedir estudios contrastados con rayos X? Entonces, como es importante todo esto, la parte de generalidades o la parte introductoria del capítulo nos va a ayudar a entender mejor las patologías específicas que sí son parte de lo que viene a ser nuestra bibliografía. Como les digo, en la parte de colon recto ya no tenemos el capítulo en extenso en la parte de abdomen agudo. Es lo que a nosotros también nos ha permitido hacer una revisión exhaustiva de la parte de generalidades. Pero aquí en este examen, lastimosamente, de esófago ha ingresado bastante. Y también en el intestino delgado han entrado dos preguntas que tampoco se encontraban muy dirigidas a nuestra bibliografía, pero que sí se encuentran en el texto como tal. Entonces, el consejo mío sería que revisemos en lo posible todo el capítulo una o dos veces y después, con toda esa revisión, con todo esto, pues recién poder abordar directamente los capítulos para poder comprenderlos mejor, ¿no? Ahora, repito, si bien a veces no estaban esas preguntas específicas en nuestra bibliografía, los incisos los incisos nos daban un poco de ayuda por el descarte a alcanzar la respuesta correcta. Muy bien. A ver, veamos esta última pregunta, si me parece interesante. ¿Cuáles son los mejores hospitales para realizar